Entonces una PA, y si observamos en la zona puntero láser, si observamos en la zona del emitor izquierdo, en la base, encontramos una imagen que tiene una pared bien limitada y un nivel. Esto es un absceso pulmonar, ¿no? Entonces, absceso pulmonar vamos a tener dos opciones. Si es mayor de 2 centímetros la cavidad o menos de 2 centímetros y múltiple. Entonces, absceso o microabsceso, cuando hablamos de microabsceso estamos hablando de algo que es más complicado que la neumonía necrotizante. Entonces, el primer criterio, el tamaño, mayor a 2 centímetros, ¿sí? Y que tiene que tener en su interior un nivel hidroaéreo. Nivel, ¿por qué decimos nivel? Porque el paciente está de pie y el líquido nos da un nivel. Paredes bien delimitadas, esto es un absceso pulmonar. Y la neumonía necrotizante son, en vez de ser un absceso, son múltiples abscesos que cavitan y es un cuadro más severo, ¿no? Eh, en general, cuando ya sea una de las diferencias fundamentales está en el estado inmunológico del paciente. Mientras más comprometido el estado inmunológico, más posibilidades de neumonía necrotizante de múltiples abscesos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista etiológico, los abscesos, por eso es que tienen una expectoración fétida, es porque en su composición tenemos anaerobios, pero también pueden haber aerobios. Entonces, en general, hablamos de una flora mixta, ¿no? ¿Por qué ocurre el absceso pulmonar? Entonces, aparte del estado inmunológico, vamos a ver que hay características en el cual el germen está colonizando la vía aérea, ya sea una broncoaspiración, como ocurre con un casi ahogamiento, donde hay una aspiración masiva de contenido orofaringio, o por microaspiraciones, es decir, por ejemplo, las personas con caries, por ejemplo, las personas con una boca séptica durante la noche están aspirando, ¿no? En el primer caso de la aspiración masiva, por ejemplo, una persona que vomita su contenido intestinal o gástrico, por cualquier razón, eso pasa a la vía aérea. Y estas secreciones que tienen más de 10 millones de unidades formadoras de colonia, con una relación anaerobios-aerobios de 10:1, es decir, que hay más posibilidades de gérmenes anaerobios que aerobios. Entonces, si ustedes se fijan, con la aspiración pequeñísima, que es de 10 decilitros o 0,1 ml, para que un inóculo bacteriano sea lo suficientemente capaz de infectar el parénquima pulmonar. Por eso les decía hace un momento que depende mucho del estado inmunológico de la persona. En los casos de microaspiraciones fisiológicas, especialmente durante la noche, personas con caries, personas con periodontitis, personas con amigdalitis, donde hay una carga bacteriana muy elevada en la boca, pues el paciente respira por la boca y está metiendo continuamente estos gérmenes, ¿no? Entonces, pero en las características principalmente de que tengamos un sistema defensivo alterado, ¿no? O bien que el paciente tenga una patología pulmonar o la presencia de una atelectasia con cuerpo extraño, etcétera, ¿no? Entonces, con esas características, vamos a ver que los anaerobios tienden más de formar hacia la parte media y hacia la base, porque la zona de los vértices están más ventiladas, ¿no? Entonces, en general, cuando estás con un paciente con una neumonía, y porque primero se ha producido una, ya sea por broncoaspiraciones masivas o microaspiraciones, primero se está desarrollando un proceso inflamatorio alveolar, una neumonía, y esto de ahí va a ir progresando, ¿no? Si ustedes se fijan, acá tenemos una radiografía donde te muestra una zona de condensación en el emitor derecho, en la parte media principal. Igualmente, en el emitor izquierdo había
algo similar, solo que ahí rompió una bulla y sale aire libre dentro de la cavidad torácica. Esto se llama neumotórax, esto lo vamos a ver como un tema específico, por eso es que vemos una imagen radiolúcida, negra, y que está empujando el mediastino hacia el otro lado. Si ustedes se fijan, la tráquea tendría que estar aquí al medio y este neumo está llevando todo el mediastino. Y además encontramos nivel. Entonces, la presencia de un nivel, entonces esto se comporta como un hidroneumotórax. Y como hay un proceso infeccioso, ese hidro probablemente estamos hablando de un exudado. Cuando hablemos de derrame pleural, vamos a comprender un poco más lo que es un exudado y lo que es un trasudado. Entonces, para tener presente, entonces, entre la etiología, ¿cuál es el? Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que vamos a hacer un tratamiento empírico primero. No vamos a esperar que nos salga un cultivo, ¿no? O sea, ese paciente que vino grave, este paciente que no ha mejorado su neumonía está complicándose. Ahí nosotros recordamos la relación 10:1 de anaerobio, es decir, que voy a escoger un antibiótico. Cuando yo sospecho una neumonía grave, complicada, con absceso, entonces ahí ya no voy a pensar en gram positivos, voy a pensar directamente en gérmenes anaerobio como primera instancia, la primera línea de mi antibiótico que voy a escoger, ¿no? Entonces, el factor de riesgo para los abscesos es todos los pacientes que tengan problemas de comorbilidad. Por ejemplo, un cáncer de pulmón, un problema de obstrucción por cualquier causa, un tromboembolismo pulmonar que haya llevado a un infarto, neumonías previas, o que tengamos la certeza que hay aspiración. Por ejemplo, hay pérdida de conciencia y de pronto el paciente comienza a desarrollar clínica neumonía en los primeros 24, 48 horas, entonces ahí vamos a saber que fue una neumonía por broncoaspiración. Entonces, cuando hay broncoaspiración, recordemos lo que tenemos que pensar siempre como primera alternativa del agente etiológico, un anaerobio, ¿sí? Entonces, la etiología es clave, porque con la etiología nosotros vamos a poder escoger un antibiótico que vaya dirigido a ese tipo de bacterias. Y la ventaja del absceso, cuando es único, que no solamente voy a escoger un antibiótico, sino también que tengo que pensar en que vamos a tener que hacer un drenaje de ese contenido purulento, cosa que no ocurre con las neumonías necrotizantes, porque como son supuraciones contenidas menos de 2 centímetros, son múltiples, no es fácil ir a drenarla, ¿no? Entonces, recordamos que el 95% de los casos van a ser anaerobios del grupo de los bacilos gram negativos, ¿no? Entonces también tenemos que pensar que pueden haber pectococos, puede haber prebotelas, porfiromonas, fusobacterios, bacteroides, bilionela. Es decir, no es específicamente, podamos decir, como unas neumonías atípicas, que se trata más de un estreptococo, ¿no? Pero existen también bacterias que provocan necrosis y provocan lesiones tipo abscesos, como es el estafilococo aureus, generalmente, ¿no? El estafilococo dorado. Entonces, en general, vamos a tratar de entender de que no tenemos una característica específica, por lo tanto, nuestro tratamiento va a ir enfocándose a gérmenes mixtos, es decir, que sean aerobios como anaerobios, ¿no? Entonces, si esta complicación es en un ambiente intrahospitalario, como una neumonía intrahospitalaria, entonces ahí vamos a tomar en cuenta que podrían estar presentes gérmenes propios hospitales como la Klebsiella, el Enterobacter, la Serratia y la tan común y molestosa Pseudomonas aeruginosa. La Escherichia coli, especialmente cuando tenemos el contenido gastrointestinal, hay que tomarlo en cuenta, y los próteos. La tuberculosis, cuando hablamos de tuberculosis, vimos que también en ocasiones puede provocar un absceso. No es lo habitual de pensarlo, pero la clínica es diferente. ¿Cómo diferenciamos
Jóvenes, ¿quién me dice cómo diferenciaríamos de que la neumonía, el absceso neumónico que estamos encontrando, puede ser de una tuberculosis? ¿Quién me comenta? Por el mismo cuadro, doctor, un absceso sería de evolución aguda en comparación a la tuberculosis. Excelente, claro que sí. Una tuberculosis tiene más evolución de un cuadro crónico, ¿no? No es de un cuadro muy agudo. Entonces, excelente. El tiempo de evolución de la enfermedad es el que nos va a orientar. Gracias, futura colega. Entonces, en base a esas características, hay que tomar en cuenta que también las micosis podrían estar dentro de los agentes etiológicos. ¿Cuál es la clínica? Los síntomas y signos, pues vamos a sumarle a los síntomas de la neumonía. Pero, ojo, dependiendo del estado inmunológico del paciente. ¿No ve? En general hemos dicho que estos pacientes tienen patología, tienen estado inmunológico alterado, son inmunodeprimidos. Por lo tanto, ese cuadro febril típico de los abscesos no siempre está presente. ¿Sí? Todo absceso, todo puchichi, como decimos entre comillas, porque un absceso es un puchichi, término criollo, siempre va a acompañar de un proceso infeccioso, ¿no? De fiebre, de escalofrío, sudoración, o sea, lo típico de una bacteremia, ¿no? Y puede, si está cercano a la zona de la pleura, puede darte un dolor pleurítico, o si se rompe la pleura, como el caso que les mostraba, te va a dar un dolor tipo punta de costado asociado, ¿no? Pero fíjense que en la tercera parte de los enfermos, el cuadro es más solapado, es decir, no es tan florido, no es tan llamativo ese cuadro febril. Más bien hablamos con febrícula y una tos escasa productiva. Este es el paciente que nos preocupa, este es el paciente que no se está defendiendo apropiadamente y que el cuadro va a llevar a complicarse con cuadro de sepsis o un shock séptico si no es que termina con la vida de nuestro paciente. En general, después de 1 o 2 semanas de ese cuadro neumónico que lo estamos tratando y que no mejora, van a aparecer signos de cavitaciones. Esas cavitaciones se conocen como necrosis, ¿no? Si lográsemos hacer un estudio histopatológico, ahí pues veríamos las características de necrosis del tejido, ¿no? Y esa necrosis es la que se va destruyendo y ahí empieza a colonizarse y comienza a desarrollarse ese contenido purulento que es el que conocemos como absceso, ¿no? Entonces, una vez que se cavita, si se logra romper ese absceso, vamos a tener una expectoración fétida y abundante, lo sentimos de afuera. Nosotros, de alguna manera, cuando tenemos ese mal olor que no había, de alguna manera nos ponemos contentos. ¿Por qué? Porque si se ha abierto, ha roto su pared, pues va a ser más fácil de poder eliminar ese contenido purulento y los antibióticos van a poder hacer su efecto. Recuerden lo que aprendimos en semiología. Normalmente este paciente tenía la tos, pero no tenía expectoración y de pronto está con abundante expectoración en fétido. Esa es la famosa vómica, ¿sí? Y en esta fase tenemos chance. Si el paciente no ha tenido la vómica y tenemos las posibilidades de hacer manejo terapéutico con tomografía o ecotomo dirigido, pues es mejor pensar ir a drenarlo para que podamos inclusive hacer lavados con antibióticos en esa zona. ¿Qué más encontramos en este paciente? La facies va a ser un paciente séptico, ¿no? Va a ser ese paciente que tiene las miradas ahí, lo ves el paciente aquimneico, lo ves con ese color tinte cianótico, porque hay un componente de la fase de intercambio gaseoso, ¿no? Entonces vamos a ver que el estado general, vos te das cuenta, lo decías, es un paciente grave. Es un paciente que está con disnea, está taquimneico, puedes encontrar signos de fibrosis y cuando ocultas vas a encontrar un soplo, especialmente en la zona donde está el absceso, ¿sí? Ahora,
Al inicio puedes encontrar solo unos crépitos finos, ¿no? Pero a medida que el proceso va evolucionando, vas encontrando la percusión, tenés una matidez, la expansibilidad comienza a afectarse del lado donde está más comprometido. Entonces, hasta ahí puedo decir, tiene en la clínica una neumonía. El absceso, como lo reconozco auscultatoriamente, a veces si está cercana a la pared torácica, puedes tratar de reconocerlo por un soplo, que no siempre es fácil. Normalmente los abscesos los sospechamos su presencia por la gravedad del cuadro, pero la única manera de identificarlo va a ser con los estudios de imágenes. Si le pedimos un análisis de sangre, va a depender del estado inmunológico del paciente. Habitualmente vas a tener glóbulos blancos por encima de 10.000, 12.000, 15.000. Si estás con gérmenes del grupo de los gram negativos, a veces tienen tendencia a tener una leucocitosis bastante importante con un desvío a la izquierda. Y en los casos severos, más bien tienes a la inversa, pacientes neutropénicos. Eso ya te muestra la severidad del cuadro. Como ya llevamos varias semanas, estos pacientes tienden a bajar su hematocrito y su hemoglobina para darte una hipótesis de una anemia, ¿no? Pero esta anemia no es porque esté subiendo, sino es las características del proceso inflamatorio en el cual no está formando apropiadamente ese tejido inflamatorio que está bloqueando la función de la médula, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden ser que se queden localizados únicos ahí o, como en el caso que vimos, se rompen y pasa ese contenido a la cavidad pleural. Ahí, dentro de la gravedad, uno podría decir que tiene cierta ventaja, porque un empiema lo vamos a tratar con un tubo de drenaje. Entonces, al estar drenando ese contenido, va a ser más fácil sacar ese contenido purulento, como también de hacer los lavados apropiados con antibiótico-terapia, ¿no? Pero lo que más nos preocupa es cuando estos pacientes comienzan a desarrollar las neumonías necrotizantes, que empiezan a diseminarse en el parénquima pulmonar, diferentes zonas comienzan a destruirse y obviamente vas a tener ese estado séptico del paciente y obviamente va a estar acompañándose de una insuficiencia respiratoria con todos los signos, ¿no? Y como hay un foco infeccioso, tranquilamente puede estar diseminándose a través de la bacteremia vía sanguínea y desarrollar o bien una complicación de un absceso cerebral que complica aún más, o bien una complicación a nivel de hígado, un absceso hepático o en otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces, en general, dentro de las dos severidades de estos cuadros, creo que el más severo es el de la neumonía necrotizante. Porque la neumonía necrotizante no vas a encontrar ese soplo característico de un soplo torácico de un absceso, ¿no? Una neumonía necrotizante porque tampoco se te va a desarrollar en un empiema, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Los antibióticos no llegan de una manera como quisiéramos a esa zona donde están encapsuladas con la bacteria. De ahí que nos preocupa más porque el pronóstico no es tan bueno y por más que hagamos el antibiótico triple esquema o 4 esquemas que querramos, no siempre logra pasar a los sitios donde está acumulada esas bacterias, ¿no? Y a eso sumémosle la respuesta del estado inmunológico, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnostico una neumonía que no está mejorando? Ya tengo que pensar que se está complicando. ¿Cómo se está complicando la neumonía? Ahí tengo que pensar, dependiendo qué tan grave. Pero obviamente al comienzo no vas a poder diferenciar si es un absceso o una neumonía necrotizante. Eso va a depender del tiempo de evolución. Entonces, la mejor manera, a bajar esta luz que me está haciendo calor. Oh, esto apago. Miren. Entonces, normalmente el diagnóstico de la neumonía hemos dicho que es con una radiografía o una tomografía.
Tanto el absceso pulmonar como la neumonía necrotizante es suficiente con una radiografía, ¿no? Pero en etapas tempranas creo que es mejor, más conveniente, solicitar una tomografía. La tomografía principalmente cuando vas a hacer procedimientos de drenaje, ¿no? Y en ocasiones la lesión, como en esta radiografía, por ejemplo, que uno piensa que solo es una condensación, un proceso neumónico. Entonces no tengo mucha experiencia para decir que aquí hay un nivel. Entonces mejor no me arriesgo. Hay pacientes que no están mejorando, pacientes que tienen factores de riesgo. Ok, mejor hagámosle una tomografía para estar seguro, ¿no? Si ustedes se fijan, con una radiografía simple en ocasiones es suficiente. Miren, basta que hay nivel, ya uno entra en el criterio de un. Fíjense, el espacio chaperón aquí está ocupado, entonces tenemos una imagen con una pared bien delimitada y un nivel bien delimitado. Cuando me llega esto, pues no tengo duda de que se trata de un absceso. Ahora, ¿le pido tomografía o no le pido tomografía? Mejor le pido, porque no es lo mismo pensar que está delante o está atrás si voy a querer realizar el drenaje respectivo. Aunque si no tengo tomografía, pues le pido una radiografía lateral. En la radiografía lateral voy a poder identificar el nivel, paciente está de pie, el nivel, aquí reconozco las vértebras de la columna, entonces digo, es una lesión posterior. Para eso no sirve. Y en estos casos, pues estos son dentro de la gravedad lo más simple desde el punto de vista de tratamiento, porque le ponemos un tubo de drenaje aquí, sacamos el aire libre y sacamos el contenido purulento, le estamos colocando antibióticos, estamos lavando, entonces el pronóstico va a ser mejor. Entonces, ¿qué hacemos para la etiología? La etiología, ¿qué germen es? ¿Es un anaerobio? ¿Es un aerobio? Normalmente los cultivos anaerobios, como ustedes han aprendido, no son tan fáciles. Entonces, si está expectorando el paciente, ok, puedo hacer una tinción grave en cultivo de esputo, pero no siempre nos va a salir el germen apropiado, porque puede ser que la boca del paciente sea séptica, que tenga con su gingivitis o que tenga sus múltiples caries, entonces vamos a tener un germen de ahí, pero no siempre es el mismo del absceso. De ahí que en estos pacientes, cuando son inmunodeprimidos, pues una de las recomendaciones que necesitamos hacer siempre es las medidas. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de métodos complementarios? Los métodos invasivos, ya sea una aspiración transraqueal o ya sea con una fibrobroncoscopía, ir a tomar una muestra lo más cercano de la lesión. Siempre pedimos de rutina también cultivos. Ambos cultivos seriados, le pedimos 3, pero no hay mucha sensibilidad. Es decir, puede ser que te salga negativo, pero existe la posibilidad que salga positivo, entonces siempre lo vamos a pedir, pero no nos esperanzamos en que sí o sí nos va a dar la respuesta. ¿Sí? Entonces vamos a ver si tenemos la suerte de que es un absceso único, ok, con un fibrobroncoscopio o con un EBUS, una ultrasonografía bronquial, vamos y localizamos la zona de colección, hacemos la punción con métodos invasivos, como hablamos, y ahí aspiramos y vamos a tener suerte. Pero ojo, no todos los laboratorios hacen cultivos de anaerobios. Hay que ponerle en el título la sospecha de un anaerobio para que ellos utilicen los cultivos especiales. ¿Qué hacemos el tratamiento? No es lo mismo que para la neumonía, por favor. Aquí tenemos que ser más agresivos con dosis altas y antibióticos combinados. Potencializamos un betalactámico. Okay, los betalactámicos nos van muy bien hacia los gram positivos. Algunos betalactámicos pueden ir hacia anaerobios. Entonces, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, las dosis altas, si vamos a hacer con amoxi o con ambi, 2 gramos cada 8 horas por vía venosa, asociada
a un macrólido, por ejemplo, clindamicina, 600 miligramos endovenoso de entrada inicial. Betalactámico, panerobio, va muy bien. Pero si el paciente es alérgico, ¿qué hacemos? Entonces ahí vamos a intentar combinar un carbapenén, por ejemplo, o una quinolona antipseudomónica, dependiendo de lo que estemos sospechando, ¿no? La penicilina sódica va muy bien contra anaerobio, pero si tenemos combinado, probablemente para un estáfilo, esa penicilina no te va a ayudar. Entonces, por más que sean dosis altas, tendría que estar muy seguro de cuál es el germen para arriesgar. Pero normalmente no me arriesgo solo con un betalactámico. En general combino, ¿no? Entonces, como alternativa, vamos a ver un betalactámico con carbapenén. Imipinen 1 gramo cada 8 horas o 500 cada 6, dependiendo del peso de tu paciente. O alternativa, en vez de la AMPI, la ticarcilina con ácido clavulánico. O si no quiero usar este grupo betalactámico, pues uso una cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona, cefotaxima o una segunda como la cefocitina, 1 gramo cada 6 horas. ¿Sí? La literatura siempre recomienda para los anaerobios metronidazol, pero no en la vía aérea. Eso vamos a ver que en la mayoría de los artículos no nos recomienda para la vía aérea el metronidazol, es más para tubo digestivo. De ahí que mejor es combinar, nos vamos con 2 o 3 medicamentos. Y siempre que hay la posibilidad de un drenaje, pues el pronóstico es mejor. Porque el dicho, el aforismo, puchichi drenado, puchichi curado. Absceso drenado, absceso curado. Entonces, cuando tengan la posibilidad de que hay una imagen aglomerada y ya sea el absceso, ya sea el empiema, pues tenemos que pedir el apoyo al cirujano del tórax para que nos ayude con el drenaje correspondiente. Ustedes se fijan aquí, este absceso pues ha sido fácil drenarlo. Después del tratamiento, ¿dónde está el absceso? Desapareció el absceso. Los camas decimos absceso, ¿no? Siempre nos critican en vez de decir absceso. ¿Alguna pregunta? Déjenme traer un poquito de agua. Esa gripe.
Ok, ¿no hay preguntas? Sí, doctor, aquí una pregunta con respecto a los pacientes tuberculosos. ¿En qué tiempo, desde el momento del contagio, en qué tiempo se puede ver en las placas radiográficas la cavitación que mencionó? Si sospechas de una tuberculosis como causante de tu absceso, ¿esa es tu pregunta? Sí, En general, si se ustedes recuerdan, cuando tenés una tuberculosis, hay una alveolitis primero, ¿no? La primera respuesta y esto va avanzando. Entonces, generalmente, decir así en tiempo que no es tan simple porque normalmente la proinfección la tenemos en la niñez, en la mayoría de las veces, ¿no? Entonces tiene que ir bajando de alguna manera la defensa de la persona y va afectando poco a poco. Al comienzo, en algunas personas puedes tener una pequeña caverna, ¿no? Pero para sospechar de una tuberculosis como causante de ese absceso, ahí tendrías que ver ya en la radiografía imágenes típicas de tuberculosis, es decir, tenés el árbol de gemación, tenés los infiltrados alveolares que están difusos o focalizados y paralelo a eso tienes el absceso. Entonces, no es fácil definirlo en tiempo. Pero sí sospechamos porque el paciente con tuberculosis ya tiene unos antecedentes de semanas o de meses de sudoración nocturna, que va perdiendo el apetito, que tiene una febrícula en las noches. Entonces, en ese paciente es el que podría sospechar que esa imagen que estás encontrando de acceso, que podría ser de una tuberculosis. Y en general la tuberculosis se acompaña de expectoración también, ¿no? Siempre y cuando no sea inmunodeprimido. doctor, una vez cicatrizado, en caso de que se pronuncie las cavitaciones, esa cicatriz a través del espacio y el tiempo sigue saliendo en las en las placas radiográficas. Claro, eso queda como fibrosis, ¿no? O sea, el pulmón, una vez que se daña, la cicatriz se convierte en una fibrosis, ¿no? Por eso es que va deformando. Ok, doctor, Doctor, gracias. Bueno. Sí, señorita. disculpe, entonces, ¿por qué no hay soplo en la neumonía necrosante? ¿Y cuál sería el tratamiento antibiótico invasivo? En la neumonía necrotizante, usted no va a encontrar los signos de condensación porque las lesiones son más pequeñas, son lesiones múltiples, recuerda el concepto. Lesiones aquí, absceso de menos de 2 centímetros. Son lesiones pequeñitas, pero son múltiples. Normalmente para que haya como resonador y puedas tener el soplo, tiene que haber la condensación, es decir, que los alveolos se vayan aglomerando, dándote lo que es la condensación y el soplo lo tenés encima de esa condensación. En cambio, en las necrotizantes pues son múltiples, ¿no? Gracias. De ¿Y el nada. tratamiento es igual que el del absceso? Sí, es igual que en el acceso, 2 o 3 antibióticos dependiendo de lo que esté usando, ¿no? Porque la diferencia no está en el tratamiento, la diferencia está en el huésped, en la persona. Voy a buscarte una imagen de un absceso múltiple. Aquí tengo una tomografía para que me entiendas un poquito más. Tatara, tan, 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 tan. Turururururu. Compartir. Tum, tum, tum. Zoom, 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 zoom. Aquí está. Compartir pantalla, ventana. Aquí. ¿Se ve? Sí, Sí. Mire, doctor. aquí tenemos un nivel. Aquí tenemos otro nivel. Aquí tenemos otro nivel.
Aquí tenemos otro nivel, aquí tenemos otro nivel. Aquí lo ha destruido todo. Aquí la imagen de condensación. El otro pulmón lo tenés sano. ¿Y a qué altura estoy? ¿Estoy en los vértices? ¿Estoy en la base? ¿Estoy en la parte media? ¿Quién me dice? Si tomamos como punto de referencia la división de la tráquea, si ustedes se fijan en la carina, estamos aquí en la parte media básicamente. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe una pregunta. En caso de una neumonía necrotizante, ¿también puede haber casos que se deba a una micosis? Sí, las micosis pueden darse, no es lo frecuente de que hay esas cavitaciones, pero está dentro de esas cosas raras que puede dar. Como el paciente Perdón, el perdón que lo paciente corté. que vimos ayer en la práctica, Isaac, por ejemplo, es un paciente, eso lo vamos a comentar después cuando me presente el otro grupo. Disculpe, en todo caso, ¿la clínica seguiría siendo similar o cambiaría algo, no presentaría algo? No te entiendo la pregunta, espérame. Voy a ponerme audífonos para escucharte mejor. Está descargado este audífono. No está descargado. Se conectemos. Conectar. Bluetooth. Agregar dispositivo. Bluetooth. No me está reconociendo. Ni modo. A encender el amplificador. Que no enciende el amplificador porque con el calor que hace. Pero vamos a poner parlante. Escoger high definition, altavoces. No. ¿Por qué no está mi parlantecito? Qué raro. Está el volumen encendido. Qué raro. No sé por qué. Oh, qué raro. A ver, vamos a poner YouTube.
Ahora lo tengo que escuchar. ¿Me repite su pregunta, por favor, señorita? Ay, disculpa, doctor. ¿No me escucha? Ahora sí la escucho. No, estaba con el sonido muy bajo, pero ahora ya con amplificador ya la puedo escuchar. Ya, sobre el respecto de las neumonías necrotizantes asociadas a las micosis, ¿el tema de la clínica llega a ser igual similar que una bacteriana? No, no. Las micosis son muy parecidas a las tuberculosis. Lo que nos pone en conflicto es cuando tienes un paciente inmunodeprimido. Entonces, en ese paciente inmunodeprimido que te está haciendo una neumonía, que vos pensás que es una neumonía, pero también estás pensando que es una tuberculosis o que es una micosis, ahí el primer criterio, estás con un paciente inmunodeprimido. No tiene la misma clínica y el tiempo de evolución es más prolongado. Entonces, es como que estés sospechando una tuberculosis, pero que tu vaciloscopía es negativa, tenés que pedir tinta china para pensar en una micosis. Ya, doctor, muchas gracias. De nada, señorita. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Dígame. doctor, por cierto, con respecto a cómo se interrelacionan estos mecanismos inmunológicos del huésped, ya sea por la virulencia de la bacteria, de entre muchos que ya hemos escuchado, como el estafilococcus, la Klebsiella pneumoniae. Entonces, los factores de riesgo institucionales de esta progresión a una neumonía necrotizante hacia complicaciones como el absceso pulmonar, el empiema y el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿qué implicaciones tiene esto en elección del tratamiento al antibiótico? O digo, ¿también hay quirúrgicos? Solo vas a tener un... A ver, vamos primera parte. La parte del sistema inmunológico, esto vas a tomar en cuenta en los datos del paciente, en su anamnesis, qué patología tiene, qué edad tiene. Ahí vas a ir variando tus alternativas que te van a hacer pensar si estás con una persona inmunocompetente. Las personas inmunocompetentes, es decir, que están bien con todas sus defensas, difícilmente te va a llevar a desarrollar un absceso pulmonar, menos una neumonía necrotizante, porque sus barreras las van a controlar. Entonces, primer criterio, ¿no? Y lo otro va a depender, pues, ¿no? De las características propias de cada paciente. Cuando estemos hablando de micosis, vamos a tocar el tema nuevamente de algunos abscesos, en el cual vos vas a ver que el paciente casi no tiene síntomas ni signos. Pero sin embargo, radiológicamente lo estás encontrando. Y de pronto, cuando ves ahí qué es lo que está pasando con esa, y no es que esté haciendo un distrés respiratorio como sí, generalmente el término distrés lo vamos a relacionar más con los cuadros de tipo virales, ¿no? El SDRA. Pero vas a ver que en la aspergiliosis, por ejemplo, que todavía no hemos llevado, vas a ver que ese paciente que está inmunodeprimido, de pronto ves una tomografía y encontrás un absceso pulmonar. Vos decís, pucha, una neumonía con su absceso, pero ¿por qué el paciente no está en insuficiencia respiratoria o por qué no te está haciendo tanta fiebre? Entonces eso va a depender de las características del gen. Normalmente es muy parecida a la clínica de una tuberculosis con una micosis, pero las micosis, como vamos a ver, puede ser un blastomicosis, puede ser un paracoccidioidomicosis, puede ser una cándida, puede ser, o si un paciente HIV, hemos dicho, o vamos a hablar en el tema, el más frecuente son el Giroveshi, ¿no? Pero hay otro raro, por ejemplo, el Cedosporium apiospermum. Vas a ver en pacientes que esto es la característica que ya tienen sus bronquiectasias.
Las bronquiectasias son dilataciones anormales de los bronquios secundarios a procesos de fibrosis quística o de enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Entonces, los abscesos relacionados con micosis no son muy frecuentes, pero tenés que pensarlo, porque no es lo mismo en la medicación que vas a usar para un hongo, no le va a servir para nada si le das 3 o 4 antibióticos combinados hacia gram positivo, hacia gram negativo, no le va a hacer nada, porque requieres de un antifúngico, ¿no? Esto lo vamos a ver cuando estemos avanzando micosis, ahí vamos a repasar un poquito más. Bien, doctor, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos al siguiente tema para que va a entrar en nuestro examen. Hoy vamos a hablar de cuadros crónicos que se agudizan, por ejemplo, déjenme apagar este amplificador, sí, que me va a hacer calor. Y ponemos audio del monitor. NVIDIA. Ting. Listo, ya tengo audio. El siguiente tema que vamos a avanzar es asma, ¿sí? El asma es una enfermedad crónica, pero que tiene característica de agudización. ¿Me avisan si se ve, por favor, cuando esté compartiendo? Tac, 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 tac. Compartir pantalla. Ventana. Esta sería. ¿Me confirman si se ve? Sí, se ve, doctor. Excelente, gracias. Activamos el puntero. Entonces, hablar de asma, ya entramos a las enfermedades crónicas, ¿sí? Enfermedades crónicas que presentan reagudizaciones. Entonces, cuando decimos asma, es una enfermedad inflamatoria en que no entran en relación los procesos infecciosos, aunque una de sus teorías, en algunos hablan de tener procesos en su niñez a repetición y que desencadena este proceso inflamatorio, pero en general no los tratamos como con antibióticos, porque esta inflamación es diferente, ¿sí? Entonces, estos procesos se caracterizan por tener episodios intermitentes de disnea paroxística. No todos los pacientes con asma hacen disnea, y para que sea paroxístico significa que ya tiene que haber pasado antes. Por eso es que decimos a repetición. En otras palabras, son procesos crónicos. El asma, siempre que preparo un tema de asma para ver si ya hemos encontrado la receta apropiada para todos los pacientes, seguimos sin encontrar una receta específica, porque para un paciente lo que responde un medicamento puede ser que en ese otro paciente no responde, y a veces tenemos que hacer 22. Pero este es el del año pasado. Déjeme un momentito, tengo el asma de este año porque apareció el nuevo reporte. Deme un segundito. Tengo asma 2025. Hay una actualización que preparé al comienzo de año. Ese es del año pasado. Tun, 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 tun. De la